Mi pasión es la música, escribo sobre música peruana, historia del rock and roll peruano, y de hace tiempo tengo blogs, tengo páginas dedicadas a la historia y el relato y entrevistas a músicos peruanos del 60, 70 y 80, ¿no? En este caso la música rock, en este caso la música que escucho de muy pequeño, de muy chico, es parte de mi vida porque vivo en esencia lo que es la forma de pensar, una filosofía de vida, una forma de conducta, una proyección de sueños, esperanzas y vida, ¿no? Y proyección de lo que siempre he querido hacer y recrear en mi mundo y posteriormente ser parte de lo que hago diariamente, o sea, lo que algunas cosas que relato, escribo, difundo, ¿no? Lo que es música peruana, ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo soy Bri Star. Bueno, mi nombre real es Brigitte Biafort de Santillán. Actualmente tengo 20 años. Estoy cursando la carrera de Derecho en la Universidad de Villarreal. Actualmente interpreto canciones de techno, ya que hoy en día, en 2026, ha surgido una nueva ola de techno donde la gente vuelve a recordar lo que es música, no solo tecnera, sino también música disco, entre otras. Hola, me llamo Jaime Rodríguez, soy comunicador audiovisual y músico. Y me conocen artísticamente como Curseado Pepe. Curseado nace como la necesidad mía de expresarme en el mundo audiovisual por mi propia cuenta. Hasta el momento en el que nació esa faceta no tenía más experiencia que la aprendía en la universidad. Y en un momento descubrí la música y ahí empezó mi camino más personal. Soy Miguel Malque, profesionalmente me desenvuelvo en el sector de alimentos, en la gestión de innovación de proyectos. Paralelamente, soy músico compositor y actualmente dirijo un proyecto musical acerca de las culturas prehispánicas, especialmente la cultura moche. En realidad la música ha sido siempre parte de mi vida. O sea, yo creo que hay muchas personas que van descubriendo su talento y su pasión a lo largo de los años, pero hay personas que nacen con eso. En mi caso, yo nací con esta cuestión de tener la música instalada ya en mí, y lo único que pasó en el tiempo que fui desarrollándola y creando una necesidad muy grande de poder expresarla a través de la música. Recuerdo cuando tenía 5 años o aprox, que estaba jugando en la cocina y mi padrino tenía una guitarra que le había dejado en la mesa. Yo de curioso toqué la quinta cuerda, que era la nota La, y digamos que ese fue mi primer contacto y mi primer momento en que me enganché con la música, ¿no? En realidad empecé con los Beatles, pasando por música clásica, música orquestal, también mucha salsa, folclore. Yo creo que todo ese mix en el contexto que uno ha vivido forma parte un poco de todo el collage de influencia que uno tiene musicalmente. Dedicarte a la música, tanto como ejecutarla, como escribir y relatar sobre ella, es un poco a veces, en un medio como nosotros, como el nuestro medio peruano, no se le impuso la cultura, la difusión de nuestras artes, de nuestra esencia como cultores, de una parte de nuestras vidas, nuestras pasiones, de nuestra forma de ver el Perú, nuestro punto de vista, ¿no? No hay apoyo
No hay apoyo para la cultura, no hay apoyo a la difusión, pero yo jamás me he quejado de eso. ¿Ah? El peruano cada vez es más proclive a siempre hacer sus espacios y a generar y a difundir su arte, su música, sus proyecciones, de sus escritos, de sus investigaciones, ¿no? En ese caso jamás he pedido ayudas ni me quejo de eso. Pero sí habría que regular algunos aspectos dentro de los grandes medios, sobre todo el gobierno, ¿no? El gobierno, los institutos respectivos para poder que esta música y estas investigaciones lleguen a una mayor parte de la población y genere una conciencia y un establecimiento de pertinencia, ¿no? A lo que es el ser peruano y ser joven, ¿no? No ser joven en esta época, sino joven porque difundimos también, digamos, historias también de jóvenes de hace 20, 30, 40 años, ¿no? Bueno, la idea de la música, la verdad, empezó en mí casi junto al momento en el que yo comencé a descubrir la fotografía de conciertos. Como que hasta ese momento era simplemente una idea que quedaba en que, sería piola, ¿no? Hacer eso. Pero no fue hasta que en un momento me atreví, como digo, a hacer este arte de fotografiar por mi cuenta, y que también me di cuenta de que podía hacer mucho más que solo eso, ¿no? Claro, mi primer contacto con la música o con el arte en general fue a los 6 años, por así decirlo. Comencé estudiando ballet, luego entré a un equipo de coro en la Casona San Marcos, luego también pasé con distintos profesores particulares. Además también pude ser admitida en un grupo de canciones criollas que fueron realizadas o practicadas en el Teatro Municipal, liderada por Marixa Rodríguez. Bueno, yo desde muy pequeña siempre me ha gustado lo que es música de los 90, 80, ¿no? En especial música rock, me encanta Red Hot Chili Peppers. Además, lo que es techno, me encanta este trío que se llama Master Boy. Por ejemplo, empecé cantando ese género en inglés en Parque Universitario. Luego en pandemia a veces también salía con mi madre o con algunos compañeros a cantar en la calle solo con una radio. Además traje, digamos, ese gusto en Chabuca Granda, y como observé de que había muchas personas que les hacía recordar estas canciones, pues con mucha más razón empecé a sacar nuevas canciones o empecé a, más que todo, estudiarlas, ¿no? Tierra de los Moche. La mirada de Yapaek advierte las cicatrices del ritual. mi signo lunar. Tierra Moche nace por la necesidad de poder dar a conocer los símbolos, la iconografía y la magnificencia que tienen las culturas prehispánicas, pero no a través de una forma académica, sino a través de una forma sonora, de llevarlo al cine probablemente, o de llevarlo pues a un espectro musical bastante grande, ¿no? Entonces por eso es que utilicé elementos del metal sinfónico para poder hacer que esto sonara de esta manera. Creo que el gran desafío que tiene siempre el músico independiente es el tiempo y los recursos. Solamente como una data, la plataforma de streaming en el 2025 cerró con 250 millones de canciones. Cada año se suben a las plataformas 106.000 canciones por día. Esto equivale a 73 canciones por minuto. En ese mundo de tanta información o de tanta disponibilidad de elementos, yo creo que el reto es
cómo no te vuelves o cómo no perteneces a ese cementerio digital. Porque dentro de todo este volumen de canciones que se sumen a las plataformas digitales, el 96% corresponden a músicos independientes. Pero de todo ese contexto, el 88% tiene menor a 1000 reproducciones al año. Eso quiere decir de que realmente los que dominan el algoritmo y la parte digital de todo esto, realmente son los que van a marcar una diferencia en la competitividad actual de la industria musical. Es muy romántico decir que la inspiración viene en cualquier momento y uno puede tener el tiempo de sentarse en un piano o con una guitarra a componer. En realidad es cómo haces la arquitectura de tu semana, la arquitectura del tiempo, de tu mes, para poder darle un espacio a poder desarrollar esto, ¿no? Y como te digo, realmente es a base de convicción y de una disciplina enorme. Siempre relacionarse con mucha gente puede ser complicado. O sea, hay personas que de repente no toman ciertas cosas como tú lo haces, o hay formas que de repente tienes que hablar distinto con otras personas. Siempre es una convivencia de una u otra forma, ¿no? Y uno tiene que aprender a lidiar con eso, ¿no? En un ambiente en el cual todos están unidos por un bien común, por así decirlo, creo que es un poco más probable que ronde la armonía, ¿no? Sin embargo, obviamente uno siempre tiene que cuidar su trato con los demás, y creo que así es como se terminan haciendo los mejores proyectos. Siempre se presentan dificultades de una u otra forma. Si bien en lo musical, o bueno, en la mayoría de proyectos musicales es algo más grupal, y como que es más común que los problemas sean o por cómo se llevan cada uno, o por las prioridades que tal vez uno puede tener con el tiempo. En lo personal, pues, bueno, también termina siendo eso, ¿no? O sea, en algún momento de repente mis prioridades comienzan a irse por otro lado, o de repente el ánimo incluso no siempre es el mismo. O sea, hay veces que de repente te enfocas en un trabajo en el cual esperas algún resultado y al final no lo da o demás. Es siempre una especie de sube y baja, ¿no? Pero la idea es siempre estar ahí y mantenerse en el camino persistente. Es el poco alcance que tienen sus grabaciones, sus demos, sus maquetas, sus discos, ¿no? Como digo, al no haber esa industria, no hay una gran visión o proyección de sus trabajos, ¿no? La difusión más que todo, ¿no? Y a veces muchos músicos también se encerraban, se ensimismaban en hacerse muy underground, muy cerrados, y es un poco difícil llegar a esos trabajos, ¿no? Y después de 10, 15, 20 se descubre, o este grupo es de los 90, este grupo fue de comienzo 2000 y tenía cosas buenas, pero hay un descubrimiento de música peruana, en este caso rock and roll, ¿no? O sea, rock and roll, digo, rock a todas las vertientes de la música rock, ¿no? Ya, los primeros años del músico es la experimentación, el sumergirte en lo que te agrada y lo que no te convence. Yo pienso que el joven músico que adquiere esto, como que ve como parte de su vida, nunca la deja, ¿no? O sea, ahí va la cuestión. Si fue una moda, porque muchos padres te dicen, ¿no? No, que está el muchacho que hace música cuando es jovencito, ¿no? Ya que usted es más viejo se le pasará. Y bueno, yo conozco gente de mi edad y siguen haciendo su música, siguen haciendo sus actividades, su música, sus grupos por ahí, ¿no? Escribiendo, o no solamente haciendo música, escribiendo, haciendo poesía, narrativa, etcétera, ¿no? La pasión siempre está. La cuestión a veces son las oportunidades y los momentos que lo puedas hacer, ¿no?
Porque cultura hay y de basta y de sobra acá en el Perú. Hay gente que quiera sumarse y recrear todo eso, ¿no? Para mí es cómo uno conecta el mito con la realidad actual, ¿no? Entonces, para mí es una forma de expresar esas emociones humanas, esas vivencias a través de la música. Yo creo que esa conexión que hay desde las emociones más básicas del ser humano, y no solamente del ser humano actual, sino rescatando toda la historia y traerlas al presente, yo creo que es bastante importante y bastante clave, ¿no? Por la necesidad de conectar nuestro pasado histórico con mucha simbología, mito y espiritualidad en un presente bastante colapsado, creo yo, de mucha información y de poca conexión entre los seres humanos. Yo creo que hay esta necesidad de poder hacer que las personas conecten con esos aprendizajes que desde tiempos antiguos lo tenemos, pero que en el paso del tiempo se han quedado atrás. Bueno, es complicado porque cuando inicié con esta cuenta de Briestar v.es en TikTok, si bien también surgían comentarios positivos, pero también comentarios negativos, también lo que es el acoso, también la envidia por parte de algunas mujeres. Sin embargo, siempre tuve que lidiarlo, lo lidié con una buena manera. Además, estuve rodeada de personas muy positivas, muy buenas, que me brindaron ayuda en ese entonces. Mi familia, en especial mi hermana y mi madre. Lo que yo quiero conseguir con mi música, básicamente, bueno, no solo quedarme en lo que es cover, sino también poder yo crear propia música y tal vez de esa manera pueda yo transmitir algún mensaje positivo hacia las personas que me puedan oír. Bueno, yo defino la música como un lenguaje universal en lo cual permite transmitir emociones tanto positivas como también melancólicas, podría decirse. Yo podría definir en pocas palabras que transmite paz y también podría ser felicidad. Creo que lo que la gente no ve es el tiempo normalmente, o sea, es muy fácil ver a veces el producto final y es difícil el darse cuenta de la cantidad de planeación, tiempo de edición que toma, la verdad, cualquier producto o proyecto audiovisual. Al igual que la música, de hecho, pero a veces es difícil de verlo. Para mí las principales dificultades que he tenido es cuando he querido perfeccionar demasiado algún trabajo en específico. Y eso a veces me ha llevado a sobre maquinar, por así decirlo, trabajos, ¿no? Y estar a veces hasta altas horas de la noche, trabajos que o no han sido muy bien remunerados, o trabajos que, o sea, podían haberse completado más fácil, pero el querer llegar a una perfección no existente como que me ha hecho a veces el seguir. No, sigo haciendo música porque es chévere, o sea, me gusta, me divierto. Y, o sea, mientras pueda tomar eso y balancear mis responsabilidades, creo que es algo que voy a tratar de seguir haciendo el mayor tiempo posible. De todas maneras, estoy muy convencido de mi profesión, pero la música siempre me acompaña y es algo que, como digo, disfruto mucho de hacer y quisiera seguir haciendo.